En la semana pasada hablamos acerca de ser libres de la deuda. Y dijimos en esta primera parte de ser libres de la deuda, que las raíces que nos llevan a la deuda, si usted se acuerda, son la falta de contentamiento, el miedo a la escasez, el amor al dinero y la mala mayordomía. Son raíces que se hacen dentro de nuestro corazón y nos llevan a las deudas, nos hacen víctimas o presas de las deudas. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos revela el camino hacia la restauración financiera. Yo lo dije el domingo pasado, vamos a creer que Dios nos va a ayudar a saldar nuestras deudas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, en un paréntesis, yo decía, hay deudas que son buenas, hay deudas que son malas, hay otras que son peores, pero ¿cómo es que una deuda es buena o una deuda es mala? Siempre que nosotros adquirimos algo, ya sea crédito, ya sea a plazos, que sea un bien que genera un interés, que genera una inversión, entonces se llama como una deuda positiva, que representa un activo que nos da un valor, como por ejemplo las bienes raíces, las casas, los terrenos. Usted puede decir, es que yo tengo una deuda de un terreno, pero en el sentido financiero usted tiene una inversión. ¿Por qué? Porque ese terreno, si hoy le cuesta 100 pesos, dentro de 2 años o 5 años ese terreno va a duplicarse o a quintuplicar su valor. Entonces, lejos de adquirir una deuda, estamos haciendo una inversión. Pero también hay deudas muy malas que son a causa de préstamos, de créditos que no pagamos, de cosas que no necesitábamos. Por ejemplo, en lugar de una deuda buena como lo es un bien, un activo, una deuda mala puede ser comprar un coche a crédito. ¿Por qué? Porque un coche nos puede costar 100,000 pesos y cuando salimos a un año ese coche ya no vale 100,000 pesos, ya cuesta menos. Comprar un celular a crédito de 20, 30,000, 40,000 pesos también es una deuda mala. ¿Por qué? Porque pierde su valor, y cuando nosotros compramos esto, un día lo vamos a vender por muy, muy abajo de su valor. Cuando compramos cosas que son pasivos, que no generan una inversión. Pero también hay deudas que nosotros adquirimos o llegaron a nuestra vida por situaciones de emergencia. Por ejemplo, que nos enfermamos, que uno de nuestros hijos se quebró un pie y tuvimos que ir al hospital, o alguna cirugía de imprevisto y tuvimos que conseguir dinero, o se nos cayó una parte de la casa y tuvimos que reparar, y al final de cuentas eso también es una deuda. ¿Por qué? Porque si no teníamos para costear eso, pues nos tuvimos que mover para conseguir, pedir un préstamo, pedir un crédito, sacar materiales fiados y todo. Pero no importa cuál sea la deuda, sea una deuda buena, sea una deuda mala, de préstamos, de malas compras, de mala gestión de los créditos, de estar pidiendo préstamo tras préstamo a agiotistas, como también las deudas que vienen por situaciones apremiantes. No importa cuál sea la razón de la deuda que hoy tengamos, yo creo que Dios nos quiere sanar de toda deuda. Yo creo que Dios nos quiere hacer libres de la deuda. Yo no sé si usted está pagando aún su casa, si está pagando aún su coche, pero yo creo que Dios también nos puede ayudar para saldar cuanto antes esa deuda. De hecho, cuando nosotros gestionamos una deuda a un tiempo corto y abonamos dinero al capital, nosotros bajamos intereses, bajamos tiempo y ahorramos y gestionamos mejor la deuda. Entonces yo creo que Dios nos está hablando hacia esta libertad financiera. Si es posible que Dios nos guarde de toda mal, de toda situación apremiante, para no vernos en deuda. Si es posible que Dios nos ayude a gestionar mejor el dinero, para que cuando venga una situación de imprevisto podamos salir adelante con nuestro propio dinero. Ahora en esta parte vamos a hablar de la deuda a la multiplicación. El domingo pasado identificamos un problema. Identificamos que un problema de las malas finanzas son las deudas, es estar atado a las deudas. Y ahora vamos a ver de la deuda a la multiplicación. Y yo quiero hablar acerca de la historia que viene en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y esta historia es muy conocida por todos, es una historia que todos hemos escuchado en alguna ocasión. Pero esta historia involucra al profeta Eliseo y a una mujer que había quedado viuda. Ahora, cuando hablamos de la viudez de esta mujer, estamos hablando de un hombre que murió, de un hombre que cuidaba su casa, de un hombre
que velaba por su casa, que proveía para su esposa, para sus hijos. Pero este hombre, podemos ver, y algunos relatos históricos nos enseñan que este hombre pudo haber sido Abdías, aquel que era mayordomo del rey Acab. Conocemos al rey Acab. El rey Acab es más conocido también por la mujer que tenía, llamada Jezabel, que era, en pocas palabras, era una bruja, era alguien que siempre estaba yendo en contra de Dios. Y cuando este hombre, Abdías, fungía como mayordomo del rey ahí en Israel, del rey Acab, dice la palabra ahí en el primer libro de Reyes que Abdías cuando la mujer del rey declaró que iba a matar a todos los profetas en Israel, todos los profetas de Dios. Este hombre Abdías tomó a 100 profetas de la compañía de profetas de Elías, de Eliseo, y los escondió en unas cuevas. Metió a 50 en una cueva y metió a 50 en otra cueva. Ahora, cuando profundizamos un poquito en esta historia, vemos que probablemente esta deuda que tenía esta viuda fue una deuda no que ella haya gastado, sino que a lo mejor su esposo la adquirió por proveerle a estos profetas que él había escondido, y como él murió ya no hay quien la pague, entonces la deuda pasa a la viuda. Y ahora no dice el tamaño de la deuda, pero imagínense, la historia nos relata que estos profetas fueron escondidos y fueron escondidos en el tiempo de los 3 años y medio de sequía y hambruna. Y la palabra de Dios dice en el primer libro de Reyes que Abdías proveyó alimento y proveyó agua. Imagínense proveerle alimento y agua por 3 años y medio a 100 personas. Y luego si son como uno, bien comelones. Este hombre se metió en deudas. ¿Por qué? Porque tenía que proveerles, estaba haciendo algo a favor de los siervos de Dios. Pero resulta que en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, el hombre muere. Y la esposa, que ahora es la viuda, viene delante del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque lógicamente al morir el que tenía la deuda, el acreedor dice, bueno, a mí no, la deuda no muere con el deudor, la deuda continúa. Yo necesito saber quién va a responder por mi deuda. Entonces va con la mujer, y desde el Antiguo Testamento vemos que en la ley decía que si alguien no podía pagar una deuda, tenía que ser esclavo al que le debía. Y si no, pues darle a alguno de tus hijos para que fuera esclavo hasta que la deuda se pagara. Incluso si la deuda no se pagaba en el tiempo de vida de esa persona y esa persona tenía hijos, los hijos seguían esclavizados a la deuda. Hasta que pasaban años y años y el amo decía, ya yo creo que ya me pagaste. Sí, pero ya mi papá fue tu esclavo, mi abuelo fue tu esclavo, ya hemos perdido tanto y apenas te estamos pagando. Y eso es lo que hace la deuda, nos esclaviza. Y a veces cuando no rompemos la deuda y la cultura de mala mayordomía, nosotros heredamos inconscientemente este patrón de comportamiento, estos principios espirituales de mala administración, se los pasamos a nuestra generación. Nuestros hijos son aquellos que ven nuestro actuar. Si nuestros hijos ven que somos personas sabias, prudentes, nuestros hijos verán ese ejemplo y aprenderán del ejemplo. Pero aquí esta mujer viene, en el verso 1, y le dice, y dice la palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. O sea, en otras palabras pudiéramos decir, estaba debiendo algo por hacer algo por la obra de Dios. Y aquí en esta historia, cheque esto, vemos un acto de justicia de parte de Dios, de que si este hombre Abdías había hecho algo por el Señor no se iba a quedar de manos cruzadas, sabiendo la fidelidad y el temor que este hombre había tenido por el Señor. Entonces esto es un acto de justicia de parte de Dios. Y le dice, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Y en el verso 2
La mujer, Eliseo le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? O sea, ya sé que hay una deuda, ya sé que tu esposo murió, pero ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo no soy un banco, yo no soy prestamista, yo no puedo saldar tu deuda. Y cuando vemos esto, es que Dios nos va a enseñar, cuando tenemos deudas y las reconocemos y somos humildes para pedir ayuda, nos enseña que cuando tú y yo pedimos ayuda al Señor para ser libres de las deudas, Dios nunca va a responder con juicio, sino Dios va a responder con dirección a nuestra vida. Dios nos va a dar la sabiduría para salir de la deuda. Dios no nos va a enjuiciar, Dios no nos va a decir, es que ya pasó, ya tenemos deudas. Sea la deuda que sea, ya tenemos deuda. Señor, aquí estoy delante de ti porque quiero ser libre de la deuda. Hoy quiero acabar esta deuda del crédito impagable. Hoy quiero acabar de pagar mi casa. Hoy quiero acabar de saldar mi coche. Hoy quiero acabar de todas las deudas que me quitan la paz, de esa crisis financiera. Y aquí vemos el primer punto, que de cómo podemos pasar de la deuda a la multiplicación. Y el primer punto es: la multiplicación llega cuando pedimos dirección. Si usted lo quiere apuntar, la multiplicación llega cuando pedimos dirección. Esta mujer fue y pidió dirección, fue y buscó consejo. Esta mujer no dijo, bueno, tengo una deuda, déjame entonces consigo a ver quién me puede prestar con intereses bajos o a ver cómo le pago, pero a ver, no. Fue a donde encontraba la fuente de sabiduría que venía de Dios. Vino el profeta, vino a Dios a pedir consejo. No fue a otro lugar a pedir consejo, vino al profeta. Yo creo que ella pensó, dijo, si el profeta ora, Dios puede aparecer una bolsa de dinero en mi casa y puedo saldar esta deuda. Si el profeta ora, tal vez puede hacer que el acreedor le dé demencia y se olvide de esta deuda. O tal vez el acreedor venga y diga, ¿sabes qué, mujer? No te preocupes, la deuda está cancelada, no necesito que me pagues. Pero muchas veces Dios nos quiere enseñar algo cuando estamos queriendo salir de deudas, porque lo más fácil sería pagárnosla, lo más fácil sería desaparecer la deuda. Si usted un día ve en su banco todo lo que debe y al siguiente día lo vuelve a ver y ahora no debe nada, usted en lugar, si no pasa por el proceso, usted y yo vamos a decir, bueno, ya no debo, ahora qué quiero, ahora qué voy a comprar, ahora con qué me encharco, a ver dónde hay intereses para ir y dónde no hay intereses para ir y comprar. A ver, ¿qué necesito? Necesito esto, necesito lo otro. No, esta mujer aprendió la dirección que Dios le quería dar. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Declárame qué tienes en tu casa. Le está dando una realidad de lo que está pasando. ¿Qué tienes en tu casa? Ya sé que tienes una deuda, ya sé que no tienes nada, pero ¿qué es lo que tienes? Y ella respondió, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo único que tengo es una vasija de aceite. Es una vasija pequeña de aceite. De ahí no tengo nada de valor. No tengo nada de lo que yo pueda echar mano y vender. Yo nada más tengo una vasija de aceite. Y Eliseo le enseña esto. Voy a darte instrucciones para que salgas de la crisis. Voy a darte sabiduría para que salgas de la deuda. Porque tal vez más adelante tú puedas volver a estar en esta situación y quiero que aprendas a ser sabio para cómo salir de la deuda y cómo también evitar la deuda. Aquí aprendemos que el consejo de Dios nos da sabiduría para salir de la deuda. Dice Proverbios capítulo 24, verso del 3 al 4. Proverbios 24, verso del 3 al 4. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. En la versión 60 dice se fortalece por medio de la prudencia. Pero también verso 4 dice, mediante el conocimiento, mediante la sabiduría, las estrategias, el aprender, el ser diligente, mediante el conocimiento vas a llenar tus cuartos de tu casa de toda clase de riquezas y objetos valiosos.
Cuando aprendas a ser sabio, en tu casa va a haber abundancia. Cuando aprendas a administrar y a ser diligente y a ser prudente, en tu casa habrá riqueza. ¿Cuántos quieren sabiduría? Proverbios capítulo 9, versículo 11 también nos enseña esto. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. En otras palabras, Dios nos está hablando, para salir de la deuda tienes que dejar la necedad. Para salir de la mala mayordomía tienes que dejar de ser imprudente, de ser necio, de vivir contento con lo que tienes, de comprar lo que puedes, no de comprar cosas que no puedes pagar. Por eso vemos esto, que Dios quiere que seamos sabios, que Dios quiere que vivamos con sabiduría. Y esta historia, iglesia, no es solo un milagro financiero. Esta historia de la viuda con el aceite es una revelación de cómo funciona la economía de Dios. Una cosa es la economía del mundo y otra cosa es la economía de Dios. Este mundo nos lleva al consumismo, a la deuda, a la crisis, a comprar cuando no necesitamos, y la economía de Dios nos lleva a la provisión, a la sabiduría, a la diligencia, al trabajo, a ser diligente, a todo esto. La economía de Dios funciona de diferente manera que la del mundo. Por eso Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? A ver, despierta tu mente y tu creatividad. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué puedes hacer? Ya sé que no tienes, ¿qué tienes de valor? Y aquí esta mujer identificó el aceite. Tal vez nosotros deberíamos de entender estas palabras cuando el profeta dice, ¿qué tienes en casa? Es ¿qué puedes hacer tú para salir de la deuda? ¿Qué tienes? ¿Dones, talentos, habilidades? ¿Tienes oportunidades? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes los ingresos que tienes? ¿Tienes personas que te rodean? ¿Qué tienes para de ahí, de aunque sea poco, así como esta mujer tenía una pequeña vasija de aceite, aunque sea poco lo que tengas, de ahí Dios va a hacer un milagro de multiplicación? Pero ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes pintar? ¿Sabes cantar? ¿Sabes tocar? ¿Sabes pintar las casas? ¿Sabes impermeabilizar? ¿Sabes electricidad? ¿Sabes carpintería? ¿Sabes albañilería? ¿Sabes lavar carros? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes contar chistes? Súbete al camión a contar chistes. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa? Y esta es una pregunta de parte de Dios. ¿Qué tienes en casa? Ahora, cuando entendemos qué es lo que tenemos nosotros, es porque Dios nos quiere sacar de una mentalidad de deuda. Una persona que está en deuda se enfoca solamente en lo que le falta. Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que me falta esto. Es que si yo tuviera más dinero, es que si yo me ganara el sorteo, es que si yo fuera hijo de es que si yo me hubiera hecho caso a mi mamá de casarme con el hijo de la tienda. Le hubiera hecho a mi mamá caso de no casarme con esta mujer porque me ha hecho gastar. Se enfoca solamente en la deuda. Es que no tengo, es que yo no puedo, es que alguien que me ayude. Se enfoca en lo que no tiene y no en lo que puede hacer. Tal vez es importante que para ver multiplicación aprendamos a escuchar la dirección de Dios cuando nos dice qué es lo que tienes. Porque creo que a todos Dios nos ha dado capacidades. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha ayudado a ser diligentes, a tener una forma de comprensión para vivir, para hacer, para producir. Oiga, yo sé hacer tamales, haga tamales. Yo sé hacer tacos, hagamos tacos. Oye, cuando fue el COVID, hubo personas que dijeron, me quedé sin trabajo, pero sé hacer gel antibacterial. Se hizo millonario con el alcohol. Mientras unos ven crisis, otros ven oportunidades. Y los hijos de Dios siempre debemos de tener sabiduría para ver las oportunidades que Dios nos pone por delante.
No se trata de ser ventajoso, no se trata de buscar sobre otras personas lograr más, no, se trata de aprender qué es lo que tenemos en casa, qué necesito. Mire, yo hace poco, ahí en casa, me estaban fallando los baños y se salía ya la agüita por abajo y dije, hay que cambiarle la brida esa. Nunca había cambiado bridas yo. Me tardé como 6 horas en 2 baños. Pero dije, oye, está fácil. Ya cuando lo hice dije, está fácil. Y ahí estoy bajándole a ver si no sale el agua. Aprendí. Y me metí a YouTube, cómo se cambia una brida. Y ahí estoy. Y cómo se ponen los tornillos. Y cómo se pone el silicón. Y cómo funciona. Y tenemos todo ahorita para poder aprender. Tenemos que tener sabiduría para aprender. Ahora, Dios nos pregunta esto, ¿qué tenemos en casa? Esta mujer tenía aceite y de esa pequeña vasija Dios vio el potencial para hacer el milagro de multiplicación. Identifica qué es lo que tienes. Identifica qué hay en casa. ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio un negocio? ¿Te dio una empresa? ¿Te dio un trabajo? Sé diligente ahí. Es que ese trabajo, ya le dije, pastor, no me va bien y que ese trabajo es bien tóxico. Aprende a ser diligente ahí, porque Dios te va a prosperar ahí. Tenemos que aprender sabiduría. Ahora, punto número 2. Vemos que la multiplicación se activa con fe y con acción. Vemos que la multiplicación de Dios no depende de la cantidad de lo que tenemos. Vemos una historia también en la Biblia en donde Jesús reunió a muchas personas, dice la palabra 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y cuando ya estaban ahí, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a darles de comer, ¿qué tenemos? Y los discípulos dijeron, pues para estos miles de personas, échele, si eran 5,000 hombres, más 5,000 mujeres, las esposas, más 2 o 3 o 4 hijos, estamos hablando de casi 20,000 personas. ¿Qué tenemos para darles de comer? ¿Qué hay en casa? ¿Qué viene con nosotros? Y uno de sus discípulos dijo, bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Y de 5 panes y 2 peces, Dios sacó más de 20,000, 30,000, 40,000 porciones para alimentar a esas personas. Entonces no se trata, no, ahí viene el carnicero, se tiene carne para entrar para arriba, no, ahí viene el niñito que trae 5 panes y 2 peces, no importa aunque sea poco, Dios ve el potencial para hacer un milagro en nuestra vida. Y en el punto número 2 vemos esto, que la multiplicación se activa con fe y con acción. Eliseo le dijo, ve y pide, mujer, vasijas prestadas a todos tus vecinos. A ver de dónde saca, todas las que puedas. Vasijas vacías, no vayas a llevar vasijas llenas, vasijas vacías de todos los tamaños, pero no poquitas. Actívate, ve por muchas vasijas. Cree, acciona. Es que ¿cómo le voy a hacer? No, hombre, qué vergüenza ir a pedirle a la vecina una vasija. No, yo nunca he recogido vasijas ¿Cómo se le ocurre al profe? No, esta mujer escuchó esta dirección, esta acción. Y Eliseo le dice, entra luego, cuando tengas todas las vasijas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate en tu casa. Ciérrale las puertas a la crítica, ciérrale las puertas a la comparación, ciérrale las puertas a lo que ves en otros y tú no puedes. Cierra las puertas y entra en tu casa porque ahí va a ocurrir el milagro. Y le dice, ve, entra a tu casa, echa todo en las vasijas. De esa vasija pequeña vas a agarrar las vasijas, la vas a empezar a llenar y tú no te vas a... Pero es que luego... ¿Cómo voy a llenar todas las vasijas? Esta mujer accionó la fe. No se quedó cruzada. A ver, pues hágale usted a ver si es cierto. Está muy picudo diciendo que yo lleno. A ver, dele. No, esta mujer dijo, no tengo de otra. Tengo una pequeña vasija. Hijo, no queda de otra más que tener fe.
Hijos, vamos a encerrarnos, ya tenemos todas las vasijas, vamos a llenarla. Y le dice el profeta, cuando esté una llena, la tomas y la pones aparte. Y agarras otra vasija vacía y la sigues llenando de esa pequeña vasija y la pones aparte. Y cuando ya estén todas llenas, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y los hijos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Usted cree que estos dos muchachitos siguieron siendo igual cuando vieron a una mamá llena de fe, llena de acción? La fe se contagia, iglesia. La acción se contagia. Y los hijos, claro que aprendieron el milagro de multiplicación a través de la fe y de la acción. Y ahí dijo, cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a otro, ya se estaban llenando y la señora ya iba enrachada, ¿verdad? Tráeme otra, y tráeme otra, y tráeme otra. Y se llenaba. Y la otra, mamá, ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Mamá, ya son todas las vasijas. Y dice que cuando se llenaron todas las vasijas, el aceite cesó. El aceite cesó. Y yo imagino a esta mujer, wow. 1, 2, 3, 4, 6, 20, 25. Wow. Y aceite del bueno. Porque era aceite con la gloria de Dios. No era cualquier aceite, aceite del bueno. Y este aceite servía no solamente para cocinar, sino también servía como combustible para las lámparas. Porque lo que Dios hace y lo que Dios multiplica, wow, es algo poderoso, es algo maravilloso. Por eso empezó a ver las vasijas. Este aceite es el del más puro. Y el aceite dejó de salir de esa pequeña vasija. Ahora, ¿qué aprendemos de este milagro de multiplicación? Este milagro, iglesia, no sucedió cuando todas las vasijas se llenaron. Esa fue la culminación del milagro. Pero el milagro comenzó cuando la mujer se movió. El milagro nació en su corazón. ¿Qué necesito hacer ante la deuda? Voy y busco dirección, voy y busco la sabiduría que viene de Dios, no la del mundo, no la del vecino. Voy y busco lo que Dios me dice para poder salir de la deuda. Una vez que lo hago, recibo la instrucción, recibo el consejo y entonces voy y acciono, activo mi fe y ahí el milagro empieza a nacer, empieza a suceder. No es algo de magia, no es algo místico, se trata de la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Se trata de creer las cosas que no son creíbles para el mundo, pero para los hijos de Dios son posibles. Ahí nace el milagro. De lo poco, de la instrucción, de la sabiduría, de la fe, de la acción. Porque la fe que no se mueve no se multiplica. Ay, es que para usted es fácil. No es fácil. La fe, dice la Biblia, que la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que no vale nada. Yo no sé cuántos se han atrevido, pero yo le mencioné un ejemplo la semana pasada, un testimonio. Y yo le dije a esta persona, vaya al banco y diga, no tengo para pagar. Confrontamos, no tengo para pagar. Pero sí me hago responsable. Ya no puedo seguir. ¿Cuántos, no sé cuántos se hayan en algún momento de su vida parado con esta autoridad y con esta fe y ir a donde debemos y decir, ¿sabe qué? No tengo para pagar, pero aquí estoy. Yo sé que Dios va a saldar mi deuda. Yo sé que Dios me va a enseñar este milagro de multiplicación sabiendo ser alguien con una fe que se mueve. Porque la fe que no se mueve no se multiplica. Dice un hermano que conozco que tiene un negocio de ventanas y eso. Y hace tiempo le dije, oye, ocupo esto y lo otro. Y me dice, le digo, pero pues, páseme el precio, hermano. Usted no se preocupe, usted compre siempre sin dinero. Yo voy y compro sin dinero.
Yo en mi negocio voy con mis proveedores y le digo, oye, cupo esto y esto, pero no tengo dinero. En fin de mes te lo pago. Y me lo sueltan. Ahora, el fin de mes no me hago loco. El fin de mes voy y cumplo mi palabra. Y Dios me provee, hermano. Porque activo la fe. A nadie le fían ahí. Pero cuando yo voy y le digo, sabes que vengo por esto, pero no traigo dinero. Sí, llévatelo. Luego me lo pagas. ¿Qué nos da esa credibilidad ante el mundo? Solamente la gracia de Dios. La fe que se mueve. Ahora, punto número 3. La multiplicación de Dios tiene un propósito. No se trata solamente de, a ver, te voy a llenar mujer, te voy a llenar la casa con vasijas de aceite. No, le dice, hay un propósito. Dice en el verso 7 que cuando vino esta mujer a Eliseo, le contó al varón de Dios lo que había pasado. Imagínese, ¿a poco usted cree que la mujer iba? Pues ahí se llenaron las vasijas. Pues yo quería más, pero pues fue lo que se pudo. Pues Dios como, no. Imagínese, esta mujer estaba por perder a sus hijos. No los iba a volver a ver tal vez nunca, porque iban a ser esclavos. No tenía nada, no tenía marido, estaba en crisis. Esta mujer no iba con una actitud tranquila. Mi Señor, quiero decirte que hice lo que me dijiste y ahora mi casa está abundando de aceite. No, espérese. Porque esto es lo que hace la fe. Nos hace abrir nuestro entendimiento, nuestros sentidos. Estoy sorprendida porque ¿se acuerda la vasijita que tenía así? Era poquita, llené una y luego otra hasta que ya no había vasijas. Gloria a Dios, gracias mi Señor, porque sé que Dios ha hecho la multiplicación. Estoy agradecida. Y el profeta no le dice, qué bueno, ahora ya tienes mucho, véndelo y gástalo. Ya tienes, vete de viaje. Ya tienes, ahora pues, ¿qué te gustaría? Comprarte unos zapatos, comprarte esto, compra lujo, cámbiate de casa. Ya tienes. No, la sabiduría que venía por parte del profeta le dijo, ve ahora y vende el aceite. Y cuando vendas el aceite, paga a tus acreedores. Entonces la multiplicación tiene un propósito, saldar la deuda. No es, ya tengo este dinerito. Amor, mira. Vámonos. Chécale ahí, a ver, un Airbnb ahí en Cancún. Vámonos, órale. Y pide un chef ahí personal también. Es que mira, me cayó este dinerito. Oye, amor, pero debemos allá en Copa. No, que se espere. Oye, estamos pagando bastante. No le hace. Ahorita, mira, vamos a disfrutar. Ahorita tenemos, y mira, mañana no sabemos si nos vamos a morir. Tenemos que disfrutar. Amén. Vamos a ser felices hoy. Hoy tenemos para esto. Vamos a ser felices. Ya mañana Dios dirá. No. El profeta le dice, ve y paga lo que debes. Busca al acreedor porque de lo que tienes vas a poder pagar tu deuda. Pero no solamente la multiplicación va a servir para pagar tu deuda, sino también le dice, después de que pagues, tú y tus hijos van a vivir de lo que les quede. Entonces, ya pagaste la deuda de las vasijas de aceite que te queden, síguelas vendiendo, síguelas multiplicando y administra el dinero y ahorra para que de aquí en adelante tengas un futuro seguro con lo que tienes, con lo que Dios hizo. Por eso este es un principio. La multiplicación de Dios tiene el propósito de saldar la deuda y de vivir. Y en estos dos principios vemos, paga lo que debes. Yo le dije la semana pasada, haga una lista de todo lo que debemos. Debo a Banamex, debo a Coppel, debo esto, debo aquello, debo el carro, debo la casa, debo los zapatos, debo esto, debo las pastillas, debo esto, debo aquello, debo hasta la risa. Apúntalo. Porque si no tienes una conciencia de lo que debemos, nunca vamos a ir hacia una dirección correcta.
Es que me da vergüenza. No importa. Dios ya conoce tus deudas. Dios ya sabe que te equivocaste. Dios ya sabe que todo lo que tú quieras. Ahora tú hazte responsable y enumera tus deudas y ve uno a uno y Dios te va a ayudar a saldar la deuda. Yo voy a pagarle a este y luego voy a irme por la más pequeña. A ver, aquí le debo a doña Panchita de la tienda 2 cocas que saqué. Y le debo también a la vecina de allá de la vuelta 6 docenas de tamales. Ya tiene 1 año que no le pago, ya ni la saludo ni nada, pero párate con la señora y paga lo que debes. Suena canción. Paga lo que debes. Tú sigues huyendo de la deuda, la multiplicación no va a llegar. Sigues haciéndote como que la Virgen te habla y no enfrentas las deudas, entonces la multiplicación no va a llegar. Pero si tú quieres verdaderamente ser libre de la deuda, de los intereses feroces que tienen los bancos, los prestamistas, de esos intereses abusivos, quieres ser libre, identifica la deuda y hazle cara a la deuda. La voy a pagar, Señor. Estas son mis deudas, ayúdame a pagar. Esta semana con tu ayuda le voy a pagar. ¿Qué tengo en casa? Voy a vender, voy a hacer tamales, voy a vender vendo tamales, sí, y ya acabé, ya tengo el dinerito. A ver, no me voy a quedar con nada, pero aquí está, Señor, ya pagué una deuda. Y voy a mi pizarrón, a mi papel. Ya no debo, una menos. Y la siguiente semana, ¿qué voy a hacer ahora? No sé, voy a ir a ayudarle a mi vecina que tiene ahí que le lave ropa y esto. Ok, ya me pagó, ahora le voy a ir a pagar. Aquí está. Y ya pagué. Ya me llegó la quincena, ya me llegó el ahorro del trabajo. Voy a ir a pagar. Ay, es que me da dolor pagar, pero ya te lo gastaste. ¿No te dio dolor andar allá paseándote y todo sin dinero? Tenemos que hacernos responsables. ¿Por qué? Porque si queremos ser libres de las deudas, tenemos que aprender a pagar el precio. La libertad de la deuda trae disciplina. Tenemos que aprender a ser disciplinados. No, pues es que el pastor quiere que yo no tenga ni para una coca, que no me compre ni un chicle. No, pero yo quiero que usted sea libre de la deuda. Y cuando usted sale de sus deudas y sale de todos los créditos que tiene, va a vivir con lo que le queda. Y lo que le queda es la provisión permanente de Dios. Todos los días. La Biblia lo leímos y la Biblia nos enseña que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él seguirá teniendo cuidado de nuestras deudas, pero tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque dijimos la semana pasada que Dios no multiplica el desorden, Dios multiplica el orden, Dios multiplica la disciplina, el ser diligentes. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen, pero los que trabajan con esmero, prosperarán. Los que son diligentes, los que no están ahí en la casa. Ay, Dios, cómo quisiera pagarle ahí a Coppel. Ay, pero ando bien cansado. Mejor me pongo a ver Netflix. Hay por ahí un dicho secular, no sé quién lo haya dicho, pero me ha ayudado a tener una claridad de que no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo. Me está diciendo que trabaje más, pues, ¿sí? Porque eso es responsabilidad. Me tengo que quedar horas extras después es responsabilidad. Hazlo y Dios te va a prosperar. Ahora, te vas a quedar extra, no hagas las cosas chambonas. No, las horas extras son las mejores porque se pagan doble y luego triple y luego el supervisor, ¿quieres horas extras? Échemelas. Y aquí estoy en sábado y, ay, pues usted me dijo que yo trabajaba, no voy a ir el domingo a la iglesia. Porque las horas triples se pagan en domingo.
Si usted quiere ser responsable, cumpla con la deuda. Dios sabe que no va a estar aquí en la iglesia en domingo porque está siendo responsable para salir de la deuda. Ahora, no hay pretexto. Al llegar a la casa, pone el Facebook, pone el YouTube y ahí ve el culto. Pero tenemos que ser diligentes. Ahora, el segundo principio que le dice ahí en el verso 7, vive de lo que quede. Ahora, yo aquí traduzco esto, el vivir de lo que le quedó, como prudencia para administrar. Pero también hay una joyita aquí que nos ayuda en nuestras finanzas personales, y es la cultura del ahorro. ¿Cuántos les gusta ahorrar aquí? No es fácil ahorrar. No, pues si a mí me sobrara, pues yo podría ahorrar. Puedes ahorrar 5 pesos, puedes ahorrar 10. Hoy no te tomes un refresco que te hace mal y ahorra esos 25 pesos. Y la cultura del ahorro es un principio. Es más, la cultura de la previsión y el ahorro es parte del carácter de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a ahorrar, Dios nos va a ayudar para que venga lo que venga, vamos a tener para suplir nuestras necesidades. Y aún más, porque aquí la mujer vio una multiplicación, pero también vio una sobreabundancia de lo que Dios había hecho. Ahora, tenemos que aprender a ahorrar. No todo lo que se gana se tiene que gastar. Usted tiene que sentarse en la casa. Siéntese en la casa. Siente al marido y siente a la esposa y siente a los hijos. A ver, ¿cuánto ganamos cada uno en esta casa? Es que a mí me enseñaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Yo no tengo por qué decirle a mi esposa cuánto gana. Pero como no, tu esposa no sabe cuánto ganas, por eso gasta y gasta y gasta. Si tu esposa sabe que ganas poquito, mira, te aprendería a ser administradora. Y nos sentamos. ¿Cuánto ganamos en esta? ¿Cuánto generamos en esta casa? Generamos 20, 30, 40 mil, 50 mil. ¿Cuánto generamos? Ahora, esto es lo que generamos. ¿Cuánto gastamos? No, pues ganamos 20 y gastamos 40. Nunca la vas a ver. Nunca. Pero es que usted está diciendo que yo tenga fe y que crea. No la vas a ver, brother. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Y cuando aprendemos a anotar, yo soy de anotar siempre. Siempre. Porque por ahí aprendí una vez que es mejor, es más confiable una endeble tinta que una excelente memoria. Aprendemos a apuntar. Gané esto. Esta semana me pagaron esto más las horas extras. Ah, mira, el supervisor no me apuntó 3 horas. Oye, ¿no me apuntaste? Pues no te habías dado cuenta, el supervisor te estaba dando baje con las horas. Pues como no sabías, mira, me están haciendo un cobro mira, que yo estoy pagando esto en la tarjeta. No, estás bien menso, no te habías dado cuenta. No, son 500 pesos por mes. Es un seguro contra si se me rompe una llanta. Un seguro contra si se me rompe un baño. Cosas que no son de vital importancia. Pero tenemos, mira, aquí está lo que gano y aquí está lo que estoy gastando. ¿Por qué? Porque la cultura del ahorro nos ayuda a administrar mejor la provisión y la multiplicación de Dios. Este es un principio de Dios. Desde que yo era más joven, yo lavaba carros desde que estaba en la secundaria. Mis papás me pagaban la escuela y me daban de comer, que ya con eso pues ya salía yo debiendo. Pero mis papás me decían, oye, quiere andar y quiere comprarse, póngase a trabajar. Y yo le dije a mi papá, ¿me compras una aspiradora? Y me la compró y me puse a lavar carros durante toda la secundaria, la preparatoria, incluso casi en la facultad hasta que entré a trabajar de mi profesión. Pero yo lavaba carros, pintaba casas. De repente una persona me dijo, oye, ¿quieres una maquinita para cortar el zacate? Sí, dámela. Ya no la ocupo, dámela. Y se corta jardín. Y ando yo con la maquinita. Oye, ¿me puedes pintarla? Sí, y ahí tenía clientes en la colonia y pintaba casas, impermeabilizaba. Me daban miedo las alturas.
Me dan miedo las alturas. Pero cuando me decían, hoy te doy tanto por impermeabilizar, bueno, pues como que se quita el miedo. Decía mi mamá, ¿qué prefieres? ¿Que le pague a una persona, a un contratista, a un albañil que venga a impermeabilizar o te doy a ti el dinero? No, pues échamelo. Y ahí estoy yo en la orillita así porque no puedo estar parado, pero ahí estaba yo impermeabilizando y se reían, pero yo hacía un trabajo. Y ahí yo aprendí a ahorrar. 50 pesos, 100 pesos. Ahora, ¿por qué aprendí a ahorrar? Porque quería hacer cosas más adelante. Yo sabía que de lunes a viernes yo podía trabajar, pero el sábado pues yo salía con la novia. Y yo no iba a venir con mi mamá y decirle, ma, me das 500 para llevar ahí es que bien tragoncilla y todo. Porque antes, bueno, no sé ahorita los papás, pero antes los papás nos decían, ¿quiere novia? ¿Quiere novia? Trabaje. No, o sea, ya se siente bueno para traer novia, póngase a trabajar. Y yo decía, bueno, viene el sábado, dos boletos del cine con los billetigas del Oxogas, son 25, son 50, más las palomitas son 100 y 200, y tengo que ahorrar 400. Y ahorraba en la semana 400 pesos. Y la nieve, que luego me decía mi esposa cuando éramos novios, ¿no quieres una nieve? Y yo, no, ya fuimos al cine. Como que se me antoja una nieve y yo aprendí a ahorrar porque venía y luego la Navidad me gustaría comprarme unas camisitas y esto y lo voy a ahorrar. Y en toda la semana hacía el ahorro para la novia, el ahorro para Navidad y yo ahí tenía mis clavitos. De poquito. Cuando llegaba estas fechas o estos momentos, yo no tenía que pedir prestado, yo ya tenía un ahorro. Y hasta la fecha doy gracias a Dios porque he mantenido esa cultura del ahorro. De lo poco, de lo mucho, siempre he mantenido el ahorro. De repente, ¿por qué? Porque sé que un día mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? Isa no tiene pañales. Y pues hay que comprarle pañales. Oye, Isa, y de repente vamos bien, ya sacamos todas las deudas y de repente Isa... Y yo sé que hay que llevarla a consultar. Y ahí me ponen en el grupo, ¿cómo le fue a Isa? Bien, ya está bien, traía 1500 atorados ahí en la garganta. Y luego todavía el pediatra, no, compre medicamento de patente, no ande comprando esto, porque esto y ahí está. Pero si no ahorrara, me las vería más difícil. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy lo puedo decir con humildad y a manera de testimonio. Yo jamás he ido con mi familia a decirle a mis papás o a mis suegros, oiga, ¿sabe qué? Présteme para un bote de leche. Présteme para unos pañales. Présteme porque se me enfermó la niña. Présteme porque mi esposa no. Porque hay cultura del ahorro. Ahora, yo no le tengo que exigir esto a mi esposa. Ella lo puede aprender, pero yo soy el responsable. Yo tengo que prevenir lo que pueda venir a través del ahorro. Y mire, justo, ¿se acuerda el domingo pasado que le dije que había un testimonio con mis botas? ¿Sí se acuerda? ¿Quiere que le cuente o no le cuento? Bien poquillo. Bueno, es que hoy traigo otras botas. Pero mire, hace tres domingos, lo cuento bien rápido, hace 3 domingos, iba yo a subir a predicar la tercera parte del Señor es mi pastor. Y estaban cantando aquí ya el canto para la ofrenda y ya iba a subir y empecé a sentir yo algo en el zapato. Y yo dije, pues, ¿qué traigo? Y estábamos ahí parados y yo iba a hablar de los angustiadores. Y de repente, ¿se acuerda que en el Salmo 23 vienen los angustiadores? De repente yo le hago así. Yo no sé si alguien vio, pero yo, ¿qué? Mire, no le miento, así traía mira, esta suela nueva, ¿verdad? Así, desde aquí hasta acá se había partido la suela. Nunca se me había partido la suela de un zapato, nunca, ni cuando estaba en la secundaria. Que uno bien que maltrata los zapatos, no, nunca. Y yo estaba aquí de repente
Me puse nervioso, me sentí angustiado, dije, qué vergüenza, no. Pero yo en la mañana que me senté a poner la bota, yo vi que traía bien la bota. O sea, como que yo entré aquí y como si hubiera hecho un navajazo así. Ahora, es normal que una suela se parta así, porque estamos flexionando, pero nunca así. ¿Por qué yo? Y yo dije, wow, y volteé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Se me partió la bota. ¿Qué? Se me partió el zapato y lo me hice a ver y le hago yo, te la bañaste. No, ay, sí, si yo lo hubiera visto en la casa me iba a traer la bota. Y me entró un temor, me entró vergüenza. Y yo dije, me voy a subir. Y luego yo ando para allá y para acá y de repente se me sale el... ¿Qué voy a hacer? En serio, se lo digo honesto. Empecé a angustiar mi corazón. Y le dije, me dice mi esposa, pues estaba cantando Eliezer y me dice, pues dile a Yeyo que te preste sus zapatos. Y le digo, sí, imagínate ahí quitando los zapatos y todo. Y le digo, no, o sea, y sí nos quedan los zapatos, pero dije, no, pues lo voy a dejar descalzo. O sea, le dije, mira, no te preocupes. Yo así, inmediatamente dije, pues mi gozo y mi paz no depende de una suela. Si se me rompe, se me sale el pie, mire, bien fácil. Me quito la bota, me quito zapatos y predico descalzo. Vergüenza no tengo. Y ya prediqué, gracias a Dios no se me salió el pie. Pero me bajo y le digo a mi mamá, mira, ¿cómo traía esto? Y mi esposa, ¿cómo? No, hombre, te la bañaste. Y yo estoy, hasta la fecha, yo estoy impresionado de cómo se partió la suela. Porque es una suela gruesa. Y claro, los zapatos eran los de batalla, los del domingo, los que ya tenían 3 años más o menos de uso y todo. Pero yo dije, nunca se me ha partido. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Saliendo de aquí le dije, vamos a comprar unos zapatos. Ya ahorita, sí, vamos ya ahorita. Y fuimos y llegamos ahí al Citadel y vimos una zapatería y ya busqué yo la bota más o menos y ahí va yo con la bota rota. O sea, yo dije, ya si se me sale, pues ni modo, ya no estoy predicando, ¿verdad? Y empecé, y vi unas botas, vi estas botas. Yo iba por unas botas negras, dije, las negras combinan con todo. Y las veo, 1,100 pesos. Y dije, sí, tengo del ahorro. De mi ahorro puedo comprarlas. Claro que no es algo que si no las compro me voy a morir, no, pero las necesito. Porque las uso para la iglesia, las uso para lo que usted quiera. Y las tengo que comprar. Y compré las botas. Le dije a mi esposa, mira, ya me las probé y todo. Miento, no ya de mi número. Y dice el Señor, en la zapatería que está allá en el centro, en Morelos, ahí hay números. Dije, pues vamos de una, ahorita, sí, vamos de una vez. Mira, mugre diablo, me quería avergonzar, pero no sabe que aquí hay un hombre previsor. 1,000 pesos sí los tengo ahí guardados para comprarme unos zapatos. Y llego ahí a la tienda y le digo, mire, quiero estas botas. Y me dice el Señor, son iguales, ¿verdad? Le dije, sí, pues busco algo igual. Me dice, pero están buenas. Le digo, no, mire. Sí, ya hace falta otras botas. Y me las trae y 1,100 pesos. Y en eso veo en el aparador las botas del domingo pasado. Y estaban en 1,100 pesos también. Y dije, no, ya 2 botas ya se me hace innecesario. Ocupo una, no ocupo las 2. Y me dice el Señor, mire, esas botas están a mitad de precio. Y es que sí me gustaron, le digo a mi esposa, sí me gustaron, pues cómpratelas. ¿Traes para comprar? Sí, cómpratelas. Las usas. Y en total me trae la medida, me las pruebo y le digo, no, de aquí son, mira. De piel y esto, y mira, baratas y cómodas y todo. Y las compré. Ahora, hasta aquí solamente mi esposa, el vendedor y yo sabíamos lo que había comprado. En algún momento después me habla mi mamá, que dónde están, esto y lo otro. Le digo, no, vine por unos zapatos, mira que me compré unos zapatos, ay, mira que están bien bonitos. Y ahí les mandan unas fotos de tus zapatos y qué bueno que te compré. Ya les mando fotos, ¿no? Ahí al grupo de la familia y todo. Y ya en total los otros zapatos me costaron 600 pesos y en total me gasté 1,700 pesos.
$1,800 pesos en las 2 botas. Ahora, yo no dije, ay, voy a pedir un préstamo, no, dije, se necesitan, ahí tenía, bueno, las compro. Y las compré y minutos después ya andábamos en otro lugar y de hecho también pedí autorización para poder decir esto y me manda un mensaje mi hermana Merari, no sé si vino, allá está atrás. Y me dice, hermano, Dios te bendiga, me bendijo mucho el mensaje, que Dios te siga usando, esto y lo otro. Y mira, quiero aprovechar porque te quiero enviar una ofrenda para que te compres unas botas que ya te compraste, ya vi las que te compraste y te lo mando. Ella no sabía cuántas yo me había comprado, no sabía cuánto me había gastado. Yo dispuse de mi ahorro para comprar 2 pares de zapatos. Y ahí le digo, oye, pero no es necesario, no te preocupes, mira, yo aquí Dios me ha bendecido, yo te quiero bendecir con esos zapatos. Y ella me mandó, ¿sabe cuánto? 2,000 pesos. Y en ese momento le digo a mi esposa, le digo, mira Mary lo que me mandó y ya lo ve y me dice mi esposa, no cabe duda que Dios siempre te ayuda. Ahora, yo no es que estuviera llorando por las botas. No es que, ay hermana, cómprame las botas. Dios lo sabe absolutamente, a nadie se lo dije más que a mi familia. Usted, si yo no se lo contaba, no se hubiera dado cuenta nunca. Y le digo a mi esposa, mírame, de ahí, o sea, yo desembolsé de mi ahorro, pero así funciona la economía de Dios. Él protege nuestras provisiones, Él protege nuestras finanzas. Yo pude disponer dinero para comprar unos pares de zapatos y en la economía de Dios y quienes caminamos bajo esa dirección de Dios, Dios nos provee para que no se quite ese ahorro. ¿Estamos aquí? O sea, ya gastaste, pero yo tengo cuidado de tus finanzas. Yo soy el que reprendo al devorador de las finanzas. Mira, mugre diablo, te dio un arañazo, te abrió la suela del zapato, pero quedó avergonzado porque yo tengo cuidado de mis hijos, de los que caminan bajo la sabiduría de la sanidad financiera, bajo el principio del ahorro. Y yo le dije a mi esposa, mira, de aquí cubro lo que gasté en las botas y quedan 200 pesos. Nos fuimos a una pizza. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes? Gracias, hermana. Gracias, no era necesario. Pero sé que Dios puso en tu corazón el querer como el hacer. Y fue de bendición para mi vida. Y así yo he visto siempre una tras otra la provisión sobrenatural de Dios. Queremos esto, tenemos que aprender a vivir con lo que nos quede. Este es un principio de sabiduría. José el soñador, y con esto termino, si pueden ir pasando los chicos. José el soñador ahorró como gobernador de Egipto, ahorró y previó por 7 años de vacas gordas. ¿Por qué? Porque iban a venir vacas flacas. 7 años de crisis. Y todo el pueblo de Egipto, incluso naciones de alrededor, fueron bendecidas por la provisión del ahorro, por la cultura del ahorro. Cuando había crisis en el mundo, los hijos de Dios que piden dirección, que piden sabiduría, que activan la fe, que accionan lo que tienen, ven la provisión de Dios aunque el mundo esté en crisis. Entonces José lo hizo. La viuda no solo vio un milagro, aprendió cómo funciona la economía de Dios. Yo le estoy dando un ejemplo, algo bien sencillo como unos zapatos. Pero Dios nos va a dar el sustento de cada día. ¿Cuántos lo creen? La viuda aprendió la economía de Dios, canceló la deuda, protegió a sus hijos y aseguró su futuro. Hoy podemos decir, Señor, vamos a orar por provisión. Es que el pastor está orando por la provisión de Dios, pero también tenemos que aprender la previsión. Dios provee y prospera a través de la previsión.
Aprendo a ser previsivo. La economía del mundo nos enseña consumo inmediato y la economía del reino nos enseña administración inteligente.